Estamos iniciando ahí la grabación de la clase de hoy, 15, ¿no? 15 de noviembre del 2021, para taller de tesis con los alumnos de Sistemas y Contabilidad de la Universidad Líder Peruana. Hoy el tema de la discusión. Reitero, el tema de la discusión. Primero voy a compartir el esquema de la plantilla que estamos trabajando para ver dónde anda la discusión, en qué parte. Bueno, ahí tenemos la carátula, que ya cada uno lo tiene. Por aquí esta parte de la dedicatoria, agradecimiento. Por aquí esto ya sigue ahí. Me voy hasta el índice. Me voy hasta el índice de la investigación. Acá estamos. Acá está el índice, ¿no? Y entonces reiteradamente hemos indicado que aquí tenemos una primera parte introductoria, ¿no? ¿Qué introductoria? Un preámbulo, digamos, un preámbulo que nos pide la tesis. Ya eso lo hemos reiterado. En la segunda parte, que también ya está terminada, está la introducción, donde aparecen los problemas, objetivos, hipótesis y otros aspectos que ahí están indicados. En el protocolo, este documento se llama el protocolo para hacer la tesis aquí en la Universidad Líder Peruana. Esto vale tanto para contadores, tanto como para ingenieros de sistemas. Para ambos es lo mismo, el mismo protocolo. Lo que va a cambiar son los temas de cada uno, por cierto, ¿no? Luego hemos entrado aquí al marco teórico, igualmente, del cual le hemos dado las pautas correspondientes para hacer los antecedentes nacionales, para identificar las bases teóricas, como la operacionalización de las variables, el marco conceptual, y ahí termina todo este capítulo 2 del marco teórico. Luego, esto también ya lo hemos terminado, el capítulo 3, la metodología, igualmente también hemos terminado toda la metodología. Ay, siempre queriendo entrar, algunos ahí que todo el ciclo se la pasaron así, sin poder entrar. Vamos, entonces en el capítulo 3 hemos tratado todo lo referente a la metodología, como el tipo, diseño, alcance, población, muestra, la recolección de datos, el diseño de instrumento, ahí está el diseño de instrumento, el diseño del cuestionario encuesta, ¿no? Y la aplicación correspondiente al instrumento, ¿no? Luego las semanas que han pasado, especialmente casi, por no decir todo el mes, hemos pasado ahí tratando este capítulo cuarto que está aquí, este capítulo cuarto, que abarca dos grandes aspectos, ¿no? El análisis e interpretación de resultados y el 4.2, la contrastación de hipótesis. Aquí debo indicarle lo siguiente, ¿no? Ninguna universidad aquí en el país te dice cómo debes presentar los resultados. Esa forma como está hoy presentada es una forma que yo lo estoy proponiendo ahí, ¿no? Esa misma situación viene para la discusión. La universidad te pide que lleves a cabo la discusión. Aquí está el capítulo 5, estamos ahí, entramos al capítulo 5. La universidad te pide que presente la discusión, ¿no? Pero no te dice cómo lo debes hacer. Cuando no te dice cómo lo debes hacer, puede pasar dos cosas. Uno, que lo haga como quieres, que lo haga bien. Otro, que lo haga como quiera, como quieres, y lo haga mal. Entonces, yo estoy proponiendo, por ejemplo, aquí, que la discusión se haga teniendo en cuenta el resultado de la variable independiente y otra discusión viendo el resultado de la variable dependiente.
son es una forma de hacerlo, no es la única. Hay otros investigadores, como los que vamos a presentar ahorita, que lo hacen teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. Otros trabajan sobre la base de la contrastación que se ha obtenido. Le digo esto para que tengan en cuenta y no digan que yo les estoy engañando, les estoy dando una mesía, de ninguna manera. Repito, ninguna universidad del país, y lo podemos revisar en todos los esquemas de las universidades a las cuales es muy facilito entrar ahora y encontrar sus normas sobre investigación y vemos sus protocolos y no te dice cómo lo debes especificar la discusión. Simplemente dice discusión a solas en algunos casos, o como este caso que dice análisis y discusión. Entonces, como no te dice específicamente, entonces uno puede tomarlo de la manera más adecuada como crea conveniente. Mi propuesta aquí es la discusión del resultado de la variable dependiente, 1, y el 2, la discusión del resultado de la variable dependiente. Pero reitero, es una forma que se puede utilizar. Reitero, hay otra forma, que la discusión se lleva a cabo en base a los objetivos, que también tiene su sentido y también tiene su lógica, porque aquí en el trabajo tenemos objetivos y esos objetivos tenemos que demostrar cómo se han concretado y también vale para este caso. El otro modelo que les estoy indicando está relacionado con la discusión de los resultados de la contrastación que se ha obtenido. Recuerde que hemos tenido una contrastación de la hipótesis general y luego la contrastación de las hipótesis específicas. Si fueran 5 hipótesis específicas, más la general ya tenemos 6 discusiones de las cuales hacer. Y si es el caso de los objetivos, tenemos ahí objetivos específicos, 4, 5. Y en relación con eso tenemos que hacer el análisis. Entonces, el análisis y la discusión correspondiente, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacer esta parte. No es como las otras partes, especialmente, por ejemplo, este capítulo 3, que cada universidad te especifica los puntos que debes tomar, más específico ahí, como esto que estoy ahí seleccionando y mostrando. Toda esta parte está indicado cómo debes hacer, pero en cambio, la parte 4, 5, incluso la que sigue, y que algunos le ponen parte 6, conclusiones y recomendaciones, tampoco te dice cómo lo debes hacer. Entonces, cuando no te dicen exactamente cómo lo debes hacer, ahí viene, digamos, a tomar cualquier modelo que más te agrade. Pero el asunto, digamos, que lo sepas plasmar en tu trabajo. Bien, entonces ya tenemos ahí los detalles, cómo se deben presentar esto. Estamos hablando del capítulo 5, análisis y discusión. Y vamos a hacer unas presentaciones de materiales de materiales audiovisuales que nos van a orientar e iremos haciendo los comentarios del caso. Dejo de presentar esto, a no ser que tengan ustedes algún comentario, por favor. Si tuvieran hasta ahí algún comentario, estamos con Jorge Luis Feria, Fran Picalaico y Gonzalo Vargas. ¿Algún comentario hasta ahí de lo poquito que he comentado sobre la presentación de la discusión? Bueno, si no hay, ya... Nada, por nada, nada. Gracias, muy amable. Gracias, Gonzalo Vargas. Bueno, con la presentación de los materiales audiovisuales que tenemos ahí, posiblemente salgan unas inquietudes y podamos tener alguna pregunta del caso. Gracias. Nos vamos entonces.
Este es un video que trabajamos con alumnos acá de la universidad en el ciclo pasado. En el ciclo pasado, ¿no? Y estoy arrancando ahí la parte casi de un cuarto para adelante, ¿no? Porque es la parte interesante aquí para el caso. Dan Olmeda y todos los participantes aquí, el tema de la discusión, ¿eh? La discusión, un tema de lo más importantes en el marco del desarrollo de su tesis, ¿no? Acá no dice el nombre de cada colega, aunque él creo que lo dice. Ah, no, perdón, acá está. El doctor Walter Abanto. Vamos a ver qué nos dice aquí el amigo Abanto. Este colega es un profesor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y él justamente habla de la presentación de la discusión teniendo en cuenta los objetivos. Y bien interesante su propuesta. Vean ustedes, ahí es posible que lo tomen en cuenta para su trabajo, ¿no? Repito, acá uno tiene la libertad de tomar cualquier modelo que uno, que uno más lo entienda y lo pueda desarrollar para su trabajo, ¿no? Vamos, doctor. Aproximadamente. Si esta Espérate. Vamos de acá comienza. Metodología para redactar la discusión de resultados en un trabajo de investigación. Y ahí está el autor Walter Abanto, ¿no? Y ahí están las entidades que posiblemente él trabaje, investigue es una entidad. Al otro lado tenemos el Centro de Desarrollo Psicológico Integral de Vida, ¿no? Y así cualquier otra entidad por ahí que aparezca, ¿no? Reciban un cordial saludo, soy el doctor Walter Abanto y hoy vamos a tratar un tema que para muchos realmente es un dolor de cabeza, pero aquí intentaremos hacerlo lo más práctico y didáctico posible. Y el tema es metodología para redactar la discusión de resultados en un trabajo de investigación. Cabe señalar que todo tu trabajo de investigación puede estar muy bien elaborado, pero fíjense ustedes, la discusión de resultados está entre 2 páginas a 4 páginas aproximadamente. Si esta última parte no está bien redactada y bien analizada, posiblemente este trabajo no va a tener mucha consistencia. ¿Les parece bien si iniciamos? Bien, vamos a empezar entonces. Iniciaremos viendo algunas definiciones. Bien, en un primer punto, Niño en el 2011 refiere que la discusión de resultados, ¿no? El investigador tiene la oportunidad de pronunciarse frente a los resultados de su trabajo, sustentando su forma de entender las cosas y exponiendo su opinión y los comentarios que se merezcan. Así también es el momento, ojo, muy importante aquí, que la discusión de resultados viene a ser el momento que se examinan e interpretan los resultados obtenidos de la investigación con el marco conceptual de referencia, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, podemos definirlo de manera general, ¿no? Que la discusión de resultados es el proceso de argumentación analítica reflexiva que surge como consecuencia de los resultados obtenidos y la contrastación con las pesquisas antes realizadas en la investigación. Y eso lo vamos a ir viendo de manera progresiva. Bueno, vamos. Antes que continúe aquí el profesor, debemos tener en cuenta que en cualquiera que fuere la forma, cómo se lleva a cabo la discusión, siempre vamos a comparar para investigación, o mejor dicho, en investigación, la discusión es una confrontación. Confrontar, hay que confrontar. Discusión siempre es confrontarse. Y uno se pelea, digamos, en la calle, alguien te falta el respeto y te confronta, te peleas, salvas tu honor, por decirlo. Y alguien faltó el respeto a tu familia, igualmente vas y defiendes eso, ¿no? Más o menos por ahí va. Eso, lo que se da en la vida cotidiana, se da aquí en la investigación. Sino que le han puesto ese nombrecito, pues, ahí adecuado, como es la discusión.
que en buena cuenta la confrontación del resultado de ustedes, de cada uno de ustedes, con los resultados de otros investigadores. De ahí el nombre, discusión, ¿no? Discutes el resultado que tú tienes con el resultado que tiene otro investigador. Porque de nada vale, digamos, presentar tu resultado y tú ponerte ahí a hablar lo maravilloso, lo exótico que puede ser lo que has logrado, cuando, digamos, es solamente una cuestión de parte tuya, ¿no? Como futuro contador, como futuro ingeniero. Pero el asunto aquí esencial es que la discusión es la confrontación de los resultados de cada investigador con los resultados de otros investigadores. Y ahí viene el asunto, ¿eh? ¿Cuál otros? Profesor Domingo, ¿cuál otros? Esos otros que tú ya lo tienes como antecedentes nacionales o internacionales. Por eso que desde en su momento, cuando hemos tratado el marco teórico, hemos dicho, tomen investigaciones nacionales e internacionales que se refieran a una o a las dos variables de su trabajo de investigación. Entonces, siendo así, tienes elementos para confrontarme. Pero si has tomado cualquier antecedente que no se relaciona, obviamente estará por gusto eso. Primero que desde ya debe cambiarlo, sacarlo y considerar un trabajo o dos trabajos o más de dos que se relacionen con la variable que vas a analizar o con el objetivo de tu trabajo de investigación. Entonces tengamos en cuenta eso. Por eso que hemos dicho en otro momento que en la investigación todo se relaciona. No hay ningún cabo suelto. Desde el inicio hasta el final todo se relaciona. ¿Y qué pasa, digamos, si de los antecedentes que ya tomé, que puede ser 10, 20 o más de repente, y no encuentro que ninguno se relaciona ni con mis variables, ni con mis objetivos, ni con la contrastación que he realizado? ¿Qué hago? Bueno, tendrás que ponerte a buscar nuevos antecedentes y reemplazar aquellos que has tenido o agregarle ahí a tu trabajo, ¿no? Porque no te queda otro. Porque la discusión tiene que confrontarla, tu resultado con el resultado de otro. No hay salida ahí en ese sentido. No hay una discusión solamente de tus resultados, no. Tiene que confrontar, por eso se llama discusión. Tengamos en cuenta esas pautas que estoy mencionando, tanto para contadores como para ingenieros de sistemas. Eso es válido, ¿no? Eso es válido. Así hayas utilizado encuesta o no hayas utilizado. Tiene que presentar resultados y tiene que discutir esos resultados. Así tenga, digamos, una creación nueva. Alguien habrá creado otra cosa similar. Discútelo con eso, ¿no? Por lo demás, aquí casi ya no hay nada nuevo, ¿no? Lo que aparece son cosas similares a otras, ¿no? Entonces, ahí están las cosas, ¿no? Vamos al punto. La estructura gramatical de la discusión de resultados. Bien, en muchos trabajos de investigación, cuando tú lees, ves mucha desorganización en la gramática. Bueno, aquí lo que intentamos hacer es que esta gramática tenga un orden, ¿no? ¿Y en qué consiste? Primer punto, el objetivo, ¿no? Debe de plasmar el objetivo. Segundo, la descripción del resultado. Tercero, la interpretación del resultado.
luego la comprobación de hipótesis, luego sigue la contrastación de los resultados con otros autores y finalmente el análisis reflexivo. Todo ese es el esquema que él utiliza para cada discusión. Mire, para cada discusión va a tener en cuenta un objetivo, como les digo, y el resto de elementos que menciono. O sea, para cada discusión, si sus objetivos son 5, por ejemplo, tendrá que hacer 5 veces esta estructura. Presentar el objetivo, describe cuál es el resultado que ha tenido, lo interpreta, le hace la comprobación de hipótesis respectiva, que ya lo debe tener ahí en el trabajo, luego lo contrasta con los resultados de otros autores, y esa es la confrontación que yo le decía. No se puede hacer solamente desde el punto de vista propio, sino tiene que, de todas maneras, tomar en cuenta a otros autores. Y finalmente haces como el cierre, digamos, de la discusión respectiva con un análisis reflexivo correspondiente, ¿no? Tengan en cuenta esta estructura. Pues, tengan en cuenta esta estructura anótelo ahí, para llevar a cabo esto de la discusión, ¿no? Ahorita le voy a pasar aquí una fotito para que no se olviden. Taller, ¿no? Vamos con un taller. Una fotito para que, porque, pues, no quiere trabajar. ¿Qué pasó ahí? A ver, un ratito. Ya. Bien, esa es la base, ¿eh? Esa es la base. Uno tiene que tener una base para guiarse, ¿no? Que no es poner por poner ahí un resultado, ya, pum, pa, prran, nada. Hay que seguir una estructura, ¿no? Y esa estructura está interesante. Tengamos en cuenta que para cada discusión va a utilizar esta estructura nuestro profe Abanto. esto en un solo párrafo, dividido con punto seguido. Bien, estos indicadores... Acaba de indicar que todo esto lo hace en un solo párrafo, a punto seguido, dicen. No es que lo vas a separar ahí, 1, objetivo, 2, descripción, ¿no? Hay que tener en cuenta, pero esto lo va a presentar ahí en una media página, por decir, pero así a renglón seguido, ¿no? Y por eso que hay que tomar en cuenta estos puntos, porque en cada presentación que va a hacer hoy, él lo va a presentar aquí con ejemplos, ¿no? Y ahí se va a ver, digamos, que todo es un texto, pero ahí viéndolo en el texto uno no se da cuenta cuál es cuál, ¿no? Pero ya teniendo esta estructura ya sabes en qué momento estás poniendo uno u otro elemento de esta estructura, ¿no? De referencia, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, podemos definirlo de manera general, ¿no? Que la discusión de resultados es el proceso de argumentación analítica reflexiva que surge como consecuencia de los resultados obtenidos y la contrastación con las pesquisas antes realizadas en la investigación. Y eso lo vamos a ir viendo de manera progresiva. Bueno, vamos al punto. La estructura gramatical de la discusión de resultados. Bien, en muchos trabajos de investigación, cuando tú lees, ves mucha desorganización en la gramática. Bueno, aquí lo que intentamos hacer es que esta gramática tenga un orden, ¿no? ¿Y en qué consiste? Primer punto, el objetivo, ¿no? Debe de plasmar el objetivo. Segundo, la descripción del resultado. Tercero, la interpretación del resultado. Luego, la comprobación de hipótesis. Luego sigue la contrastación de los resultados con otros autores y finalmente el análisis reflexivo. Todo esto en un solo párrafo, dividido con punto seguido. Bien, estos indicadores, estos 6 indicadores deben de estar claros y plasmados para poder hacer la discusión de resultados. Ahora, voy a ser mucho más explícito con lo que he mencionado. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo, ¿les parece bien?
A ver, iniciamos. Miren ustedes, ahí en la parte superior van a ver ustedes que está el ejemplo y está dividido por colores, ¿no? De color marrón está el objetivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya, esta es la redacción, ¿no? Dice así, ¿no? En esta investigación, al determinar la relación entre cultura organizacional y engagement en colaboradores de una empresa agroindustrial de Lambayeque, se pudo encontrar que. Entonces, ahí hemos determinado lo que es el objetivo. Luego, con verde está la descripción de resultados. ¿De dónde sale la descripción de resultados? Sale de tus tablas, de lo que has colocado, de lo que normalmente le denominan interpretación. Bueno, de ahí sale este aspecto. Recordemos que la descripción de resultados no es más que la parte cuantitativa, ¿no?, de la interpretación de tus tablas. Dice así entonces, ¿no? Se puede encontrar que el valor P calculado, ¿no?, igual a 0.0005331 menor al P tabular 0.05. A través de la prueba no paramétrica de Fisher, lo que nos da a entender que existe una relación entre ambas variables. Si te das cuenta, lo que se ha hecho aquí nada más es describir lo que ya están en las tablas, ¿verdad? El punto número 3, que está con azul, viene a ser la interpretación de resultados. ¿Qué es esto? Viene a ser la parte cualitativa. Si ustedes se dan cuenta que en la parte verde está la parte cuantitativa, ¿no? Esta parte azul viene a ser la descripción, pero de manera cualitativa. Por eso dice punto seguido. Esto quiere decir que las costumbres básicas, ideales, creencias que comparten los miembros de la empresa tienden a relacionarse con el bienestar del colaborador. Es decir, podrá desenvolverse adecuadamente en su área de trabajo, experimentando un nivel determinado de energía en las cosas que realiza, ¿no? Entre paréntesis, vigor, ¿no? Empeño al trabajo, dedicación y compenetración en sus actividades, que es la absorción. Si se dan cuenta, lo único que hemos hecho aquí es describir. Es importante que ustedes tengan en cuenta este tercer punto, lo que está con azul, porque si tú revisas en un trabajo de investigación, casi nunca se considera. Entonces, aquí lo que se pretende es resaltar la parte descriptiva. Luego, con amarillo viene la comprobación de hipótesis, ¿no? Dice, frente a lo mencionado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere que existe relación entre cultura organizacional y engagement en colaboradores de una empresa agroindustrial de Lambayeque. ¿Se dan cuenta? Aquí está bastante sencillo. Ahora pasamos al quinto punto, que es la contrastación de los resultados con otros autores. ¿Esto qué quiere decir? Ok, ya hemos planteado el objetivo, los resultados, hemos interpretado, hemos determinado la contrastación de hipótesis. Finalmente aquí ya viene el respaldo, es decir, estos resultados con qué otros autores se contrastan, que pueden ser autores de antecedentes como pueden ser autores del marco teórico. Va a depender de la naturaleza de la investigación que estés realizando. ¿Qué pasa si tú haces una investigación donde no tienes muchos antecedentes? Posiblemente no te vas a poder basar en los antecedentes que tienes. Sin embargo, tienes un marco teórico que te tendría que respaldar. A veces me han preguntado, doctor, pero no tengo ni antecedentes ni el marco teórico. Eso sí es un problema, porque eso significaría que tendrías que replantear nuevamente tu marco teórico o bien seguir buscando antecedentes. Bien, en esta quinta aspecto que está de negro, nos sería más o menos así, para que tengan una idea. Estos resultados son corroborados por Grueso, González y Rey en el 2014, quienes en su investigación llegan a concluir que los valores de la cultura organizacional son predictores del engagement, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta aquí, lo que yo estoy considerando es qué es lo que dice el otro autor y de qué manera estos resultados que yo he obtenido, ¿no?, van de la mano, ¿no?, o tienen relación con lo que mencionan otros autores, ¿sí? Y finalmente viene el análisis reflexivo. Lo que está con rojo, esto es muy importante. Si tú revisas muchos trabajos de investigación, carecen de este último punto, y este último punto es elemental. ¿Cómo sería más o menos? En tal sentido, bajo lo referido anteriormente, y al analizar estos resultados, confirmamos que mientras mejor estructurada se encuentre la cultura de una organización y que además
esta sea aceptada por el cliente interno, mejor será el desempeño del colaborador, produciendo niveles óptimos de compromiso, engagement, bla, 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 bla. Si se dan cuenta aquí, hemos concluido con una argumentación, pero esto es de un objetivo. ¿Cuál es la recomendación? Que hagas este mismo ejercicio con todos los objetivos que te has planteado. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a suponer que tú en tu trabajo de investigación tienes 6 objetivos. Por lo tanto, debes de tener 6 párrafos, ¿verdad? En tu descripción, en tu discusión de resultados. Y cada párrafo debe de contener estos 6 indicadores divididos por punto seguido, que viene a ser objetivo, descripción de resultados, interpretación de resultados, comprobación de hipótesis, contrastación de los resultados con otros autores y finalmente el análisis reflexivo. ¿Ok? Mira, siguiendo esta pauta no se te va a hacer difícil poder elaborar discusión de resultados y esto lo podrías elaborar pues en cuestión de 1 hora, quizás 1 hora y media, dependiendo de la cantidad de información que puedas tener. Listo. Y no te vas a preocupar por cuántas hojas estarías trabajando. Aquí tenemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo quiero rescatar lo siguiente, que aquí no hay contrastación de hipótesis. ¿Por qué? Porque en este segundo ejemplo hablamos de una investigación de tipo instrumental. Por ser instrumental, por ser un trabajo descriptivo, obviamente no se considera la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis se va a comprobar o según la naturaleza de la investigación, no es necesaria considerarla porque en todo el trabajo se va a dar respuesta a ella, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos... y puedes obviar ese aspecto, no habría ningún problema. Diría más o menos así. El objetivo de establecer la confiabilidad a través del coeficiente omega del inventario sexismo ambivalente, ASI, en universitarios de la ciudad de Piura, los resultados reflejaron que a nivel general y por dimensiones, sus puntajes son altos, siendo el coeficiente de confiabilidad total 0,889. Asimismo, en la dimensión sexismo hostil obtuvo un 0,856 y la dimensión de sexismo benevolente obtuvo un puntaje de 0,688. Esto quiere decir que el instrumento es consistente en el tiempo y está dentro de los valores aceptables de confiabilidad. Punto seguido. Estos resultados son respaldados por Campo Arias Oviedo 2008, quienes refieren que para considerar admisible y fiable un instrumento, estos deben encontrarse con puntajes entre 0,70 y 0,90, aunque en algunas circunstancias pueden aceptarse valores superiores a 0,65. Quiero aclarar este aspecto del 0,65, que este ejemplo se consideró porque si ustedes ven en la parte superior, hay un puntaje en donde sale 0,68. Entonces, como no encajaba con el primer autor de Campo Arias y Oviedo, en donde menciona que los puntajes aceptables de 0,70 y 0,90, el autor se vio en la necesidad de buscar a otro autor donde también menciona el 0,65. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es una argumentación y un respaldo teórico, ¿no? Que tú tienes que buscar la forma. Por ejemplo, esta contrastación con otros autores, este aspecto se sacó de marco teórico, no se sacó de antecedentes. ¿Listo? Continuamos. De igual forma, estos resultados son similares a lo encontrado por Rodríguez en 2019, quien al aplicar el coeficiente omega en unos datos de una muestra de la ciudad de Lima, ¿no?, obtuvo como puntaje total de sexismo ambivalente de 0,876, ¿no? En la dimensión sexismo hostil obtuvo 0,822 y la dimensión de sexismo benevolente se obtuvo un puntaje de 0,798. Con este aspecto hemos concluido, digamos, la parte de argumentación y de respaldo. Ojo, esta última parte que está con rojo es necesario, que es la parte de análisis reflexiva, y dice así:
Analizando estos resultados podemos ver que el instrumento es estable en sus cálculos, no solo en la ciudad de Piura, sino también en la ciudad de Lima, lo que nos indica que el instrumento denota un verdadero nivel de fiabilidad sin mucha diferencia en sus resultados en las diferentes ciudades donde se aplicó. Entonces ahí tenemos un ejemplo más de un diseño de trabajo instrumental que también te puede ser de utilidad. A veces me preguntan, doctor, ¿y es necesario colocar esos 6 criterios o le puedes quitar alguno? Bueno, podría quitarse alguno. En este caso, si es un trabajo de tipo descriptivo, puedes quitarle, ¿no?, la comprobación de hipótesis. Pero recomiendo que consideres los 6 indicadores, porque de esta manera nos va a ayudar a tener mucho más clara, ¿no?, tu argumentación dentro de discusión de resultados. Ahora veamos algunos errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en un trabajo de investigación, sobre todo en lo que tiene que ver discusión de resultados? Repetir los resultados, es decir, de forma literal, tal cual está escrito en tu análisis de resultados, copias y pegas en discusión. Entonces, ¿qué está mal? Que copies y pegues. Si ustedes se dan cuenta, hemos hablado sobre el objetivo. El objetivo no es que lo vas a copiar y pegar, tienes que parafrasear, ¿no? Igualmente con los resultados, no es copias y pegas, sino puedes copiar, pegar, pero luego parafrasear para que esto no suene igual, ¿no? Entonces, este es un error muy frecuente y los jurados tienden a observar ello. No confrontar los resultados, es decir, solamente te limitas a describirlo y sin embargo no contrastas con otros autores. Eso no está bien. O sea, la contrastación con otros autores no lo puedes obviar. Necesariamente tiene que estar presente. Reformular puntos ya tratados, o sea, repetir la misma argumentación. No puedes repetir, ¿no? Si ya lo hiciste una vez, pues no puedes redundar en lo mismo. Hacer comparaciones teóricas sin fundamento. O sea, tú no puedes afirmar algo si no tienes el respaldo de algún autor. Eso es fatal. Los jurados, obviamente, tienden a tachar este aspecto y ser muy críticos con aquellos trabajos donde se afirma algo y que, sin embargo, no hay autores, ¿no? Así también, hacer conjeturas sin identificarlas como tales y sin relacionarlas con información empírica o teórica, ¿no? Igualmente, es casi lo mismo como he mencionado anteriormente, es decir, las suposiciones o plantear hipótesis sin precisar, ¿no?, que son presunciones propias del investigador. Aquí no existe el yo creo, a mi entender, no. Todo lo que tú vayas a decir tiene que estar debidamente argumentado y respaldado por autores. Otro punto, iniciar una amplia revisión de la historia, es decir, inicia la argumentación de su discusión de resultados con una extensa revisión histórica. O sea, te pasas hablando sobre una reseña histórica del trabajo que has realizado, pero en ningún momento haces un análisis, haces una reflexión, ¿no? Y ni siquiera consideras los resultados. Entonces, eso tampoco está bien. A veces he revisado trabajos de investigación donde se pasan prácticamente toda una primera página hablando de teoría, hablando de historia, de reseña histórica, de antecedentes, pero no hablan nada de los resultados ni tampoco de la contrastación. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Otro punto, describir elementos del tema a tratar que no constituyen lo elemental y la finalidad del trabajo. Es decir, te sale fuera de foco. Hablas en discusión de resultado, haces mención de aquellos aspectos que ni siquiera tu trabajo de investigación está considerando. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado para no tener dificultad en que nos salgamos del tema. ¿Ok? Otro aspecto también que se considera, el prolongar la discusión, ¿no?, citando trabajos relacionados nada consistentes o con errores metodológicos. Ojo, hay trabajos de investigación que están en internet que no tienen un buen sustento metodológico y tienen errores, y esos trabajos de investigación tú lo consideras en tu argumentación. Hay que tener, por favor, mucho cuidado. Aquí la recomendación es que las fuentes sean fidedignas, sean objetivas para no tener dificultades ni que el jurado te vaya a hacer la observación. Miren, acá les estoy mostrando una tabla de especificaciones del Excel que te puede facilitar de hacer la discusión de resultados. Si te das cuenta, para la mano izquierda, esta columna están los indicadores que yo les he mencionado: objetivos, descripción de resultados, interpretación de resultados, comprobación de hipótesis, contrastación
de los resultados con otros autores y análisis reflexivo, un poco para que te orientes. Y en la segunda columna vemos ya la información respectiva. ¿Cuál es la recomendación? Trabájalo en Excel primero, estos 5 indicadores, y trabájalo por objetivos, así como ustedes están visualizando en su pantalla. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Y luego lo único que vas a hacer es copiar, pegar, unir, ¿no? Colocar conectores y vas a tener mucho más claro, ¿no? Cada indicador y no o vas a obviar ninguno. Entonces, yo normalmente a mis alumnos, para que realicen la discusión de resultados y no se vayan a equivocar, lo que les doy es esta tabla de especificaciones con los indicadores. Y ellos lo que hacen, objetivos, copia-pega. Descripción de resultados, copia-pega porque ya está establecido. Y luego les pido que parafraseen. Y finalmente ya la interpretación de resultados, obviamente está en el análisis mismo de la investigación, la comprobación de hipótesis, sale o de los antecedentes o sale del marco teórico, como les he mencionado, la contrastación de los resultados, perdón, con otros autores, sale de antecedentes o marco teórico, ya mencionaba. La comprobación de hipótesis sale de las hipótesis mencionadas y el análisis reflexivo ya es algo tuyo, es tu aporte, ¿no? Obviamente esto significa que tú tienes que tener una capacidad de análisis de todos estos resultados y de las constataciones que estás haciendo para tener mucho más claro lo que vas a colocar en este último indicador. ¿Listo? Bien, y algunas personas me preguntan, doctor Walter, ¿y mis conclusiones cómo lo hago? Ya que hice mi discusión, dicen que las conclusiones son más rápidas. Muy bien, acá te doy un aporte, te doy un dato. Para empezar, si tenemos en cuenta que la conclusión es la síntesis final de la investigación realizada, puedes parafrasear la descripción e interpretación de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense ustedes ahí. Yo ya hice mi tabla de especificaciones y donde están estas flechitas, ¿no? Copio y pego estos dos, parafraseo y ya tengo mis conclusiones. Mira, haciendo esta tablita de especificaciones te ayuda no solamente a hacer discusión de resultados, sino de la mano también ya tienes tus conclusiones, ¿no? Sin mucho esfuerzo, ¿no? Y yo creo que de esta manera también te vas a equivocar menos, porque por ahí tú sabes que las conclusiones van de la mano de la discusión de resultados y obviamente de los objetivos. Entonces, esto te sirve como una guía. Perfecto. Gracias por su atención. Sí, gracias a usted, profe Walter Abato. Muy bien, vamos a recapitular algunos aspectos que por acá, qué importante es la estructura, esta estructura que utiliza aquí para la discusión, ¿no? Cada quien pues tiene un modelo, ¿no? Cada quien tiene su modelo, ¿no? Este profe, de alguna manera, esto constituye su plantilla, digamos, esta es su plantilla, ¿no? Parte, digamos, para discutir, él toma en cuenta los objetivos, cada uno de los objetivos, ¿no? Y luego, eso lo relaciona con los resultados, interpreta los resultados, inserta ahí la comprobación de hipótesis, y luego ya contrasta o compara los resultados de cada uno de ustedes con los otros autores. Y ojo con esos otros autores, también el anterior colega Aristides y este señor Walter han recalcado, ¿no? Que debemos tener pues algunos antecedentes o marco teórico relacionado con la variable, la dimensión de los indicadores, para que podamos hacer esta comparación. Porque si no lo tenemos, tendríamos que retomar ese punto y comenzar a hacer nuevamente los antecedentes del marco teórico. E incluso a ese nivel ya no tenía sentido, ¿no? O sea, de antemano se exige eso, ¿no? Y también este análisis reflexivo, como es una suerte de conclusión, pero del resultado que estás, de la discusión que estás haciendo, ¿no?
le llama análisis reflexivo, me parece muy bien, donde se explica, digamos, se explica, esa es la palabra, se explica la importancia del resultado que has presentado frente al resultado de otro autor y cómo eso ayuda, digamos, a que tu investigación se justifique, digamos, se justifique tu investigación en toda su dimensión. Muy importante esa parte. Y cuando presenta acá su ejemplo, miren ahí, hay que tener en cuenta este modelito acá. Abajo en la parte inferior están todos esos parámetros que él ha considerado. De acuerdo con los colores de la letra, está abajo una suerte de leyenda que ha puesto ahí para que ustedes, especialmente que están aprendiendo todo esto, no puedan equivocarse, sino sigan esa regla. En la parte marrón presenta el objetivo, ¿no? Y ojo, ha dicho ahí que el objetivo no lo presenta tal cual como es el objetivo, sino lo parafrasea. Y luego presenta el resultado, y luego interpreta ese resultado. Y luego presenta la comprobación o contrastación de hipótesis, ¿no? Y luego ya hace la comparación, él le llama contrastación, ¿no?, con los resultados de otros autores. Y finalmente entra la reflexión correspondiente, ¿no? Muy, muy interesante me parece este modelito, incluso más interesante con la tabla que presenta por acá al final, ¿no? Ahí está su tablita, por acá, ahí está. Ahí está. En esta tablita, miren, esta tablita, él dice que lo hace en Excel, pero también podría hacerlo en Word, ¿no? Donde en la parte izquierda están los parámetros que él utiliza para presentar las discusiones, ¿no? Las discusiones correspondientes, ¿no? Y luego aquí coloca o se basa, digamos, o toma en cuenta cada uno de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, aquí, todo esto que está en el objetivo 1, obviamente está relacionado con ese objetivo, y el resto es lo que completa, ¿no? Es lo que completa. Y simplemente luego lo junta a eso, y si fuera necesario le pone algunos conectores y así. Y así el mismo sistema para el objetivo 2, 3, 4, 5, si fuera el caso, ¿no? Lo veo muy, muy interesante y hay que seguir así, bueno, aplaudiendo aquí al colega que se ha esforzado en preparar este material y nos tiene ahí servidito como para poder utilizarlo. ¿Qué más? ¿Qué más decimos aquí? A ver, bueno, veamos otra experiencia, a no ser que haya un comentario de ustedes, por favor, adelante. ¿Qué me dicen? ¿Nada? Bueno, ya aparecerán los comentarios, ¿eh? Tenemos que haya comentarios, ¿eh? Por el momento lo veo muy interesante este trabajo. Un ratito y ya estamos en el tema que sigue. Vamos a ver. Aquí tenemos otro aspecto aquí de parte de otro colega, ¿no? De otro colega, en este caso un ingeniero, ¿no? Un ingeniero, ¿qué nos dice el ingeniero respecto a la discusión, ¿no? Es de una asignatura muy similar a la que ustedes llevan, taller de tesis. En este caso, taller de tesis 2 de la Universidad Privada del Norte. Ahí lo tenemos ahí, un ratito. Resultados. ¿Por qué se embalan? Ya está. El tema es discusión y conclusiones de tesis, ¿no? Vamos a ver cómo lo presento. Parte básicamente de los resultados de investigación y de manera breve y bastante puntual voy a explicarles un poquito sobre este tema y qué es lo que estamos haciendo los docentes, metodólogos y los especialistas en el curso. Bueno, como sabemos, el capítulo de discusión en este caso es uno de los capítulos, o bueno, en realidad es
Esta o forma parte de los capítulos se debe ver reflejado el cumplimiento de los resultados, es en donde debemos ver reflejado el cumplimiento de los resultados, considerando que dentro de la investigación debe haber un alineamiento total y lógico en relación a cada apartado de la investigación. Semana a semana hemos venido viendo, ¿verdad? Hemos hecho desde el proyecto, desde el 9º ciclo, venimos formulando los objetivos de investigación propios al estudio, como ya se había explicado, que tengan una relación directa con las dimensiones de estudio, con el marco conceptual que los estudiantes se encuentran relacionada a su variable 1, su variable 2. Posterior a ello, esos objetivos han pasado a ser resueltos, ¿no? Como todo, el objetivo ha pasado a tener una resolución, una respuesta, lo cual en la investigación le llamamos resultados propios. Precisamente estos objetivos o se contemplan bajo estos objetivos, y posterior a ello le damos pase pues a lo que es la discusión, a que finalmente podamos concluir. Y precisamente estos dos últimos apartados, que es la discusión y conclusiones, es lo que vamos a brevemente tocar el día de hoy para, bueno, dar un panorama general, porque de hecho ustedes como docentes ya seguramente lo tienen bastante claro, qué es lo que tenemos que hacer acá. Algo que hay que tener bastante presente y bastante en cuenta es de que la discusión y las conclusiones, al igual que los resultados y todos los capítulos de la investigación, debe estar enmarcado dentro de lo que la Universidad Privada del Norte desarrolla, que es el método IMRD, ¿no? Que es el capítulo 1, 2, 3 y 4, en donde, como bien sabemos, para el proyecto de tesis 9º ciclo desarrollamos los 2 primeros capítulos, introducción y metodología, y para la tesis ya desarrollamos el capítulo 3 y 4. Marlon, no sé si me puedes apoyar apagando los micros, por favor. ¿O hay alguien que por ahí el micro está prendido? Gracias. Ok, entonces, esto es importante que tengamos en claro porque, como les decía, este alineamiento tiene que ser total en toda la investigación. Hace un momento tuvimos reunión con el 9º ciclo, con los docentes de 9º, y un colega decía, el ingeniero Dar decía, es muy importante el desarrollo, por ejemplo, en el capítulo 1, el desarrollo de los antecedentes que en este momento para tesis 2 los vamos a utilizar, y mucho depende pues de esa estructura correcta, adecuada que tenga la investigación y esta secuencia lógica que sigue el proceso del IMRD, ¿no? Bueno, básicamente la discusión de resultados, como bien sabemos y ya se está contemplado en muchos libros de investigación, sabemos que... Antes que continúe, ahí hace referencia a unas siglas IMRD, ¿no? Eso se refiere a la estructura de la tesis, ¿no? I es de introducción, M de marco teórico, R de resultados y D de discusión, ¿no? Correcto. En el capítulo 1, el desarrollo de los antecedentes que en este momento para tesis 2 los vamos a utilizar, y mucho depende pues de esa estructura correcta, adecuada que tenga la investigación y esta secuencia lógica que sigue el proceso del IMRD, ¿no? Bueno, básicamente la discusión de resultados, como bien sabemos y ya se está contemplado en muchos libros de investigación, sabemos que lo que busca es el desarrollo y la contraposición de nuestros resultados, los propios a nuestra investigación, propios al estudio, y los resultados comparados o contrapuestos con aquellos antecedentes de investigación que están contemplados en nuestros estudios y también en el marco teórico. Por eso mencionaba con bastante énfasis el tema de la importancia del primer capítulo, del capítulo 1, en donde contemplamos antecedentes de investigación relacionados a las variables de estudio, a las variables, al sector en donde vamos a trabajar, porque sin ello la discusión es imposible de poder realizarlo. Por tal razón, como les pongo ahí los antecedentes, entre algunas variantes principales que deben tener, es que deben estar alineados de todas maneras, como ya lo había mencionado, a las variables de estudio del investigador y al sector en donde se va a trabajar. Aquí es bastante importante, profesores, que expliquemos a nuestros estudiantes, por ejemplo, podríamos tener un estudiante haciendo, qué sé yo, por ejemplo, satisfacción y calidad de servicio en un restaurante, y no es lo mismo hablar de satisfacción en un hospital. Los resultados definitivamente son totalmente distintos, y de hecho que el enfoque que le ha dado un investigador y el otro son totalmente diversos. Entonces hay que considerar antecedentes que estén relacionados a nuestras variables, no solo, sino también al sector, o por lo menos sectores afines, ¿no?
La discusión contrapone los resultados propios a objetivos que han sido planteados en el estudio, como bien menciono. ¿Qué discutimos? ¿Qué es lo que vamos a discutir? ¿Qué vamos a contraponer? ¿Con qué vamos a comparar nuestros resultados? Comparamos nuestros resultados que, como ya lo habíamos visto en la primera lámina, forman parte de nuestros objetivos. Los puntos a discutir van a ser precisamente esos objetivos que en nuestro estudio deberían estar resueltos. Acá caemos en uno de los principales errores, ¿no? Donde nos damos cuenta que de pronto el joven el estudiante presentó tales objetivos, resolvió otra cosa y de hecho que va a discutir otra cosa completamente distinta. Y acá tenemos un desorden total en lo que respecta a la investigación y metodológicamente estamos hablando de algo incorrecto. Entonces, este alineamiento debe verse desde los objetivos. Y finalmente es necesario que los antecedentes sean consistentes y válidos para el episodio de conclusión. Es importante que los antecedentes en el capítulo 1, por eso decía, al momento de nosotros ingresar en su primer avance, los chicos de tesis 2 mandaron su trabajo y nuestra misión como docentes es revisar esa investigación que viene de noveno de proyectos si realmente posee antecedentes que vayan acorde a su investigación, no solamente eso, sino si realmente hayan hecho un buen barrido de ese antecedente. No nos basta solo el título y el autor, sino hay algunos datos del antecedente muy importantes, entre ellos pues su metodología, sus principales resultados, las conclusiones, bien lo tenemos estructurado ya en noveno ciclo, ¿no? Acá, bueno, yo les he preparado unos ejemplos bastante sencillos, posiblemente va a variar a cada carrera, pero los componentes se respetan o siguen siendo los mismos, de lo que tendríamos que encontrar en el apartado de discusión, teniendo claro ya de que cada apartado de discusión va a formar parte de un objetivo, es decir, si tenemos 4 objetivos específicos, tendremos que tener 4 puntos de discusión en el estudio que permitan vislumbrar precisamente esta contraposición de autores con nuestro estudio. Entre ellos, lo destacable para esta primera parte es que encontramos la presencia, como ya había dicho, de otros antecedentes o trabajos previos al estudio, en donde podemos ver, como ya les había dicho, citaciones específicamente de investigaciones que de todas maneras se tienen que encontrar en el capítulo 1 de la introducción. Tenemos también la data de lo que encontramos, no hace solamente falta mencionar el título, sino que encontró este investigador que me llamó la atención, encontró este autor que se contrapone a favor o quizás de manera distinta a mi estudio, que llamó la atención en relación a este objetivo, los datos exactos respecto a los resultados encontrados. A veces tenemos en los resultados o también en las conclusiones, cuando están bastante bien elaboradas, lo encontramos los resultados expresados de forma numérica, a través de alguna prueba estadística, a través de algún porcentaje, o de acuerdo a la técnica que el estudiante haya hecho. Y finalmente, pues, tenemos la contraposición con nuestro estudio, ¿no? Con el contraste con la investigación, que tiene que ver ese estudio o de qué manera se relaciona a mi investigación. Estos son los 3 elementos básicos que debería tener una discusión, por supuesto. Cada uno de ustedes profesionales en su rama y expertos en las cosas que ustedes explican y desarrollan con sus estudiantes, pueden ir agregándole. Hay algunas posiciones de autores también que mencionan que las discusiones, el capítulo de discusión debe desarrollar y desarrolla las limitaciones del estudio, también es bastante usado, pero estos son los elementos mínimos que debemos desarrollar. Y bueno, en otra temática, con otro ejemplo de otra carrera, tenemos esa misma situación. Tenemos autores que contraponen la investigación, tenemos resultados de pruebas exactas que precisamente nos van a permitir explicar en qué se relaciona con nuestro estudio y podemos incluso conectar con otras investigaciones que finalmente van a dar pie a saber cómo se está relacionando con nuestra investigación. Esto, profesores, es respecto a lo que representa la discusión y mencionarles que este episodio es bastante importante, ya que dentro de lo que nosotros estamos tratando de formar en los estudiantes bajo el esquema del método de introducción, metodología, resultados de discusión, es un proceso realmente universal, ya que cuando queremos presentar o queremos que los chicos conviertan su investigación a un artículo científico a nivel mundial, se solicita este apartado de discusión. Hasta el día de hoy, en mi experiencia publicando en los años que tengo trabajando en esto, no ha habido ninguna revista que no me haya solicitado este apartado y no haya solicitado precisamente que la presencia de esos antecedentes que estoy trabajando en mi discusión se encuentren enmarcados dentro de mi estudio. Entonces es bastante importante que los chicos sepan y tengan claro la importancia de poder, ¿por qué estoy haciendo antecedentes? ¿Para qué? Nos ha pasado, creo que no soy la única,
la única docente, que hemos recibido estudiantes a décimo, estudiantes que venían de noveno, sin ese apartado de antecedentes, sin el apartado de marco teórico, y con una debilidad fuerte, y los alumnos, profesora, pero no me lo han solicitado, no me lo han pedido. La rúbrica es bastante clara al exigir los antecedentes y tenemos que nosotros darle bastante énfasis a ello, porque sé que hay muchos docentes de décimo en ese momento que también están dictando noveno, y es importante que tengamos claro eso para que los chicos no tengan esta complicación en décimo, tener que regresar al capítulo 1 y hacer las mejoras. Bueno, esto por un lado respecto a la discusión. Y finalmente se estructura el capítulo que va junto con la discusión, que son las conclusiones del estudio. Y entre ellas, les he puesto algunos lineamientos importantes y generales también que hay que tener en cuenta, siguiendo precisamente esta secuencia lógica de la investigación. Nada está de más, ¿no? Que ningún capítulo está de más, o un capítulo está desconectado o deshermanado o divorciado de otro, sino que todo está totalmente unido. Y partiendo de ello, es que sabemos que las conclusiones deben estar relacionadas directamente a los objetivos de investigación. Los chicos nos han pasado muchas veces que tenemos conclusiones que no nos sirven, incluso cuando buscamos trabajos de investigación que son tan genéricas, que son tan amplias, que no nos dicen nada, que realmente no responden al estudio. Y la conclusión tiene que responder precisamente a los objetivos que hemos logrado, que hemos encontrado. No responde a decir, como siempre le digo a los chicos en clase, bueno, las cosas estuvieron muy bien, encontramos una empresa con bastantes con quizás adjetivos bastante subjetivos por parte del investigador, si no responde directamente a los resultados que ya hemos encontrado de manera sintetizada. Por consiguiente, dicho eso precisamente, es que guardan una clara relación y nacen de los resultados de investigación, así como hemos visto esa secuencia de tenemos 5 objetivos, planteamos y fijo, tenemos que tener 5 apartados de resultados, de la manera y con los instrumentos que ustedes hayan considerado resolver. Asimismo discutimos, asimismo tenemos que concluir y darle respuesta precisamente, o darle una síntesis a esos resultados que hemos encontrado. Deben ser escritos en las conclusiones en tercera persona, y algo bastante importante también es que son directos y sin ambigüedades ni adornos. Aquí a veces pasa lo que les decía, si la empresa, muy buenos resultados, las cosas están muy bien o las cosas están muy mal, son cosas que yo he leído o en trabajos que yo he revisado todos los ciclos, e incluso en trabajos que he necesitado para citar a otros, o he citado a otros autores y encontraba estas conclusiones que realmente no nos ayudan en nada. Entonces los estudiantes tienen que distinguir conclusiones que sean realmente propias a un estudio y conclusiones que sean subjetivas, y no caer en este error, ¿no? Precisamente. Y finalmente las conclusiones es las que deben considerar sí o sí las limitaciones que el estudio ha presentado por parte del investigador, ¿no? Finalmente, luego de haber resuelto, luego de haber sintetizado y concretizado todos nuestros resultados. Bueno, profesores, hasta aquí ha sido todo. Ha sido una presentación bastante breve. Quedo a dispensa de ustedes para que si tienen una pregunta y les puedo ayudar, cualquier cosa. Bueno, gracias a la colega. Importante, cada profe por ahí que llega al mismo punto, ¿no? Que todo está amarrado, todo está ligado, ¿no? Y entonces hay que hacer la cosa bien. Por ahí se marca todo, ¿no? Vamos a ver aquí un último punto. A ver, antes de pasar a ese último punto, hay que destacar que la colega que habla ahí para los profesores de investigación, ¿no? Siempre relaciona tanto a la discusión como a la conclusión con los objetivos. Lo mismo que ha dicho el colega Abanto anteriormente, ¿no? Por tanto, debemos verificar si nuestros objetivos están relacionados con las variables, con las dimensiones del trabajo, y si están adecuadamente formulados primero. A esta altura ya deberían estar, pero no está de más darle una pasadita, ¿no? Porque recuerde que en esta investigación nada es perfecto, todo se va perfeccionando. A medida que uno va adquiriendo más experiencia en esto, va perfeccionando su trabajo. Por ahí va revisando cada vez que encuentra un tema nuevo y lo lleva, digamos, hacia atrás, comienza a revisar eso que está ahí y podría, digamos, dar
dar lugar a que se pueda corregir algún punto, si fuera necesario, digo. Y entonces, un resultado es un texto ahí que lo formulan a renglón seguido, ¿no? Que de buenas a primeras, así viéndolo, digamos, para cualquier ser común, hasta le cansaría leerlo, ¿no? Hasta le cansaría que leerlo. Pero sin embargo, en el campo de investigación, eso resume todo lo que se ha hecho antes. El objetivo, la hipótesis, los resultados que ha llegado y luego incluso la, un comentario reflexivo al respecto, ¿no? Como quien refuerza, digamos, el resultado al cual ha llegado y que lo presenta, digamos, como tal. De veras muy importante. Cualquiera que sea la metodología entonces que se utilice, siempre está relacionado con el resto del trabajo, sí o sí, de todas maneras. Pueden haber, digamos, una forma de presentación de la discusión más abreviada, en estos casos que nos presentan aquí los colegas, ¿no? Pero al final, de una u otra forma, se está relacionando con lo que está antes de esta parte de la investigación, de todas maneras. Y no olvidarse que toda la discusión es una confrontación de mi resultado con el resultado de otro u otros investigadores. Y para eso tiene que haber una toma de información adecuada, tanto en los antecedentes, esencialmente a través de tesis del mismo nivel que estamos desarrollando, o artículos científicos que se puedan haber, que pueda haber, ¿no? Que pueda haber sobre el tema, o incluso si no hay esos temas, podemos incluso discutir o confrontar con el marco teórico que tenemos, con la base teórica correspondiente, ¿no? El asunto es que de la discusión no te escapas. Por ejemplo, aquí la colega no ha mencionado en ningún momento hipótesis. ¿Por qué? Muy simple. Porque en esta universidad privada del norte, hacen investigaciones cualitativas. Y esas investigaciones no tienen hipótesis. Y por lo tanto no contrastan hipótesis, ¿no? Pero en cambio, en nuestra universidad líder peruana, como en la mayoría de universidades, sí se tienen investigaciones cuantitativas que tienen hipótesis y que se contrastan. Y por lo tanto, también tenemos que llevarlo aquí a esta parte de la discusión correspondiente. Sí, tenemos aquí. Ahora vamos a revisar lo que es la redacción. A ver, espérate, espacio, pues. El profe Álvaro Taipe, Rondán, sí, de la Universidad de San Martín de Porres. A ver qué nos dice. Ahora vamos a revisar lo que es la redacción de la sección de discusión de un artículo científico o un artículo original. Primero, tenemos que la primera parte que hemos redactado es la sección de los resultados, ¿no? Hemos expresado aquí todos los resultados que hemos obtenido de nuestro estudio. Sin embargo, sabemos que solamente unos cuantos de estos resultados son los resultados principales, que son los que obedecen a nuestros objetivos. Entonces, una vez que tenemos claros cuáles son esos resultados principales, vamos a redactar la discusión. ¿Por qué? Porque esa discusión tiene que estar en base a esos resultados, ¿no? Primero buscar información y leerla, o sea, hacer una revisión bibliográfica sobre el tema, luego organizar el orden de la redacción, luego redactar y luego revisarlo y revisarlo. La primera parte, como les mencioné, es la búsqueda de la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar, no? Ya tenemos nosotros nuestros resultados principales. En base a eso, buscaremos artículos con objetivos parecidos al nuestro, artículos de revisión sobre el tema de estudio y otra información referente al tema, ¿no? ¿En qué idioma? Mínimo español y en inglés. Si sabemos otro idioma, podemos buscar también en ese otro idioma. Ahora, ¿qué buscadores vamos a utilizar para esto? Hay infinidad de buscadores. Sin embargo, en este video solamente vamos a tocar lo que es Google Scholar. Por ejemplo, si nuestro objetivo ha sido medir el conocimiento sobre la vacuna contra el VPH en médicos,
Haremos una primera búsqueda bibliográfica de artículos científicos para encontrar artículos parecidos al nuestro. Encontraremos, por ejemplo, en español sobre conocimientos, aceptabilidad y actitudes sobre la vacuna contra el VPH en médicos. Otro artículo sobre aceptabilidad y conocimientos sobre la vacuna de VPH en médicos. Otro artículo ahora en inglés. Se recomienda que por lo menos la mitad de tu bibliografía esté en este idioma, por lo cual hay que tomarse el tiempo para buscar buenos artículos en inglés que te puedan servir como sustento. Luego de buscar artículos parecidos, vamos a buscar artículos de revisión. ¿Por qué? Porque necesitamos empaparnos mucho más del tema para poder hacer una discusión eficiente y poder interpretar correctamente los resultados y formular conclusiones y recomendaciones precisas. O sea, sigo buscando en Google Scholar o en cualquier buscador que yo esté utilizando y encuentro ¿no? Un artículo especial o una revisión sobre lo que es la vacuna del VPH, la actualidad de la vacuna del VPH y cuáles son las perspectivas que se tienen con respecto a esta vacuna. Y bueno, otras revisiones sobre este tema, ¿no? De esta manera vamos adquiriendo información importante sobre nuestro tema principal en artículos científicos, ¿no? Ya sea de revisión, ya sea artículos originales, de opinión, cartas al editor, editoriales, casos clínicos, cualquier tipo de artículo científico que va a ser lo que utilicemos de primera mano. Sin embargo, no todo está en los artículos científicos. También hay información que se encuentra tal vez en internet, pero no en las bases de datos de artículos científicos. Entonces, para encontrar esto, podemos buscarlo en Google. Ya no tal vez en Google Scholar o en PubMed o en buscadores científicos, sino solamente en Google, ¿no? Y puedo encontrar información interesante en páginas web que tal vez no estén en los artículos científicos. Encuentro folletos o encuentro información del Ministerio de Salud o de otras páginas web de calidad que sean confiables y que también puedo citar, ¿no? Como ya les había dicho, la búsqueda bibliográfica tiene que ser por lo menos en español y en inglés, ¿no? Si están redactando un artículo en inglés, tal vez solamente quieran hacer la búsqueda bibliográfica en inglés. Entonces aquí tenemos Google Scholar. Entramos a esta página web que es Google Scholar, que tiene una interfase muy parecida a la de Google, y buscamos. ¿Cómo buscamos artículos parecidos? Pues poniendo las principales variables de nuestro artículo y la población de nuestro artículo. En el caso anterior pondríamos como principal variable conocimientos sobre vacuna del VPH y como población médicos. Con esas palabras clave comenzamos a buscar. Por ejemplo, aquí estamos buscando depresión como variable principal y estudiantes de medicina como población. Y encontramos un montón de artículos. Sin embargo, no vamos a poder leerlos todos, pues puede que haya miles de artículos sobre este tema. Así que una primera clasificación va a ser por la fecha. Puede que muchos de esos artículos se hayan publicado en la década de los 80, 70, 60 y que ya no estén actualizados y no sirvan para poder comparar o para poder explicar nuestros resultados. Por tanto, tal vez, no sea en todos los casos, pero tal vez sea bueno que la fecha de los artículos sea la más reciente posible, digamos los últimos 5 años, desde el 2008, desde el 2007. Aquí en la parte izquierda de Google Académico o Google Scholar se puede escoger entre qué fechas queremos buscar. Aquí podemos escoger entre desde el 2012, desde el 2011, desde el 2008 o un rango que nosotros vamos a definir, desde cuándo hasta cuándo estamos buscando esta información. Otra cosa muy interesante que tiene Google Scholar son los artículos relacionados. Hacemos clic aquí, artículos relacionados, y nos van a salir artículos parecidos que tal vez puedan complementar nuestra bibliografía. Otra cosa aún más útil son las versiones. Por ejemplo, dice que este artículo en particular tiene 4 versiones. ¿Qué significa eso? Que hay 4 versiones distintas de ese artículo en internet. Puede que una de ellas esté dentro de una página que te pretenda cobrar algún dinero para que accedas. Sin embargo, puede que otra sea libre, esté colgada gratuitamente en una página. Por tanto, siempre que nos encontramos con artículos difíciles de acceder, podríamos entrar aquí a todas las versiones y ver si tiene alguna libre. Por último, vamos a ver lo que son las alertas. Cuando hacemos una búsqueda, puede que busquemos hoy, redactemos con lo que hayamos encontrado, pero hasta que publiquemos el artículo pueden pasar meses. Pero ¿qué pasa si en este tiempo ha salido nueva información que pueda complementar, que pueda ayudar bastante a la discusión de nuestro estudio? No lo vamos a saber si es que no hacemos otra vez toda la búsqueda. Para no tener que hacer eso, en Google Scholar puedes crear una alerta, tal que Google Scholar te mande un mail cada vez que se publique un nuevo artículo con esas palabras clave. Bueno, en conclusión, Google Scholar puede ser muy útil para encontrar artículos científicos que tengan que ver con nuestro tema y hay que buscar en español y en inglés.
Sin embargo, como hemos mencionado antes, no es el único buscador que deberíamos utilizar, ¿no? Hay otros buscadores científicos que podemos utilizar y también es bueno utilizar Google normal. ¿Por qué? Porque en Google puede haber cierta información que no vamos a encontrar en Google Scholar. Por ejemplo, si yo quiero redactar un artículo sobre la huelga médica que ha habido y que hay, perdón, en el Perú, en Google Scholar no voy a encontrar mucho porque no se han publicado muchos artículos sobre este tema. Sin embargo, si voy a Google normal, sí voy a encontrar las últimas noticias, las últimas entrevistas, todo lo que yo puedo necesitar. Bueno, luego de que ya hemos hecho la búsqueda bibliográfica, viene la segunda parte, que es establecer un orden en la redacción. ¿Cómo se hace esto? Pues debemos tener primero bien claro cuáles son nuestros resultados principales. Luego de esto, como ya mencionamos, realizamos una búsqueda bibliográfica en base a esos resultados principales, en base a esas variables. En base a esta búsqueda bibliográfica, vamos a explicar los resultados principales. Luego vamos a comentar cuál es la situación actual para tratar de delimitar esos resultados. Luego vamos a comparar estos resultados con otros estudios. Vamos a sacar conclusiones y formular recomendaciones para cada uno de esos resultados. Luego mencionaremos cuáles son las limitaciones del estudio y por último daremos una conclusión que es la conclusión principal del estudio. Más o menos este es el orden de la redacción. Entonces, dijimos que teníamos ciertos resultados principales y eso... Tener en cuenta ese orden. Ese orden es muy similar a lo que presentó el profesor Abanto, simplemente expresado de otra manera, ¿no? O sea, para poder llevar a cabo la discusión, podría tenerse en cuenta este orden que menciona acá el amigo, que tengamos en cuenta, ¿no? Que son los puntos a tener en cuenta. Acá, como siempre, poniendo ahí en el WhatsApp para los puntos claves que debemos considerar. Seguimos. Más o menos este es el orden de la redacción. Entonces, dijimos que teníamos ciertos resultados principales y esos resultados principales van a ser los que se van a discutir. En otras palabras, tenemos los objetivos. Tienen que coincidir sí o sí los objetivos y los resultados principales. Si tu objetivo es determinar la prevalencia de síntomas depresivos, tu resultado principal tiene que ser la prevalencia de síntomas depresivos en tal población fue de tanto. Esos resultados principales, que no son todos tus resultados, son solamente unos cuantos, tienen que discutirse y tienen que dar lugar o dar pase a las conclusiones. Veamos una discusión de un artículo ya publicado. Vemos que primero se habla de los resultados principales, o sea, se vuelve a mencionar un resultado principal. Dice aquí, solo 1 de cada 14 médicos colegiados en Lima planea laborar en el interior del país luego de un periodo de 5 años de haber egresado y solo 1 de cada 200 piensa hacerlo en zonas rurales. Este es uno de los resultados principales de nuestro estudio. Luego, ¿qué hacemos? Lo explicamos. O sea, ¿qué significa este resultado? Decimos aquí, con esa tendencia podríamos afirmar que continuará la distribución inequitativa de médicos siguiendo una mayor concentración de médicos en Lima. Estamos explicando qué es lo que significaría este resultado. Estamos contextualizándolo. Luego de eso, podemos formular recomendaciones. Decimos, por ello es necesario tomar en cuenta los factores asociados con una mayor intención de trabajo en el interior del país para el diseño de estrategias que permitan una mejor redistribución de recursos humanos. Estamos formulando una recomendación, ¿no? Entonces, esta puede ser la secuencia de un párrafo de la discusión, ¿no? Como ven, todo está dentro de un párrafo. Poner los resultados, delimitarlos o explicarlos y por último formular recomendaciones en base a esos resultados. A la hora de comparar nuestros resultados con los resultados de otros estudios, podemos hacerlo en un párrafo en el texto, como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Sin embargo, también podemos hacerlo mediante un gráfico. Por ejemplo, en la parte superior vemos porcentaje de tesis de pregrado publicados en estudiantes de medicina del Perú y del mundo, ¿no? Vemos que nuestro resultado, que fue el estudio de la San Martín, tuvo un porcentaje de 2,7%, o sea, solamente el 2,7% de las tesis de pregrado se publicó. Y vemos que en la figura lo estamos comparando con San Marcos, con Cayetano y con facultades de otros países, como Francia y Finlandia. Vemos que con una sola figura se puede comparar todo esto de una manera tal vez más gráfica que hacerlo en el texto o en un párrafo. En la parte inferior vemos una figura similar en la cual estamos comparando la prevalencia de síntomas depresivos en estudiantes de América Latina. Vemos que estábamos comparando el resultado de nuestro estudio que fue realizado en Lima, en la UPC, con estudios realizados en Medellín, en la San Marcos, en Bucaramanga, en Corrientes, en Cali. De esta manera, con una sola figura podemos comparar más gráficamente que hacerlo en un párrafo. Esta es una buena estrategia si es que se tienen varios estudios que han seguido una metodología similar y que por tanto pueden ser comparados, ¿no? Si las metodologías son distintas, entonces es poco probable que se pueda comparar usando una figura. Podemos pintar una discusión y ver que todas más o menos tienen el formato que hemos visto hace
produce dos diapositivas, ¿no? Vemos que mencionan un resultado principal y lo comparan, mencionan un resultado principal y hacen una recomendación, mencionan un resultado principal, lo explican, lo comparan y hacen una recomendación que tal vez sea lo más completo, mencionan un resultado principal, lo explican, lo comparan, mencionan otro resultado en el mismo párrafo porque tiene que ver con el resultado anterior y lo comparan también, o mencionan un resultado principal, lo explican y dan otros alcances sobre el mismo. Luego vemos que siempre tiene que haber por lo menos un párrafo que identifique las limitaciones del estudio. Luego pueden haber varios párrafos más sobre recomendaciones, si es que el estudio lo merita. Y el último párrafo siempre es una conclusión. ¿Qué es lo que se concluye? La interpretación de los resultados principales. Analicemos este otro párrafo. En amarillo ya saben que es la parte de los resultados principales. Que dice, hablar el idioma quechua según el idioma oficial de Perú, así como que ambos padres hayan nacido en el interior del país, influyen y favorecen la intención de trabajar en regiones en los médicos que empiezan a ejercer. Este es un resultado del estudio. Luego lo explican, dicen. Ambas variables podrían presentar una mayor identificación del médico con las necesidades del interior del país. O sea, ¿por qué está pasando ese resultado? Puede ser porque el médico se sienta más identificado con el interior del país. Luego comparan este resultado con los de otros estudios. Dice, aproximaciones cualitativas sobre el trabajo en zonas rurales han mostrado evidencias de una mejor percepción de la atención por parte de los usuarios, así como de personal de salud en aquellos que manejan el idioma quechua. O sea, está diciendo que otros estudios también han hallado que las personas que hablan quechua tienen una mejor percepción sobre el trabajo en zonas rurales. Por último, da una recomendación que dice, una medida a explotar podría ser la enseñanza del quechua médico o una profundización de la salud intercultural como una medida para aproximar más a los estudiantes a las poblaciones más necesitadas del país. Ese sería un párrafo más completo, ¿no? Porque ha expresado el resultado, luego lo ha interpretado, luego ha comparado con otros estudios y por último ha formulado recomendaciones. Ese debería ser un ideal de un párrafo en la discusión que sirva para interpretar los resultados. Aquí viene otro. Primero mencionan un resultado principal que dicen, finalmente la asociación significativa entre un sueldo mayor a 5.000 soles y planear laborar en la capital. Este es el resultado, ¿no? Que hubo una asociación entre querer un sueldo mayor a 5.000 soles y planear laborar en la capital. Ahora lo interpreta, ¿no? Dice que esta asociación puede significar que los médicos esperan encontrar mayores oportunidades para obtener mejores ingresos económicos en la capital, ¿no? Tiene su resultado y su interpretación. Luego dice, además de ello, los médicos reconocen que el trabajo en regiones ha merecido un mayor pago, bla, 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 en el país. Y en base a este nuevo resultado, saca una recomendación. Luego de que hemos discutido, como lo hemos mencionado antes, cada uno de los resultados principales, que serán más o menos 4 párrafos, 5 párrafos, 6 párrafos, vamos a mencionar las limitaciones del estudio. ¿Por qué es necesario esto? Porque el lector tiene que saber cuáles han sido las limitaciones del estudio y por qué podría ser que los resultados del estudio no sean aplicables a su realidad o puedan haber sido sesgados. ¿Qué pasaría si uno no pone sus limitaciones en un estudio? Pues que primero la revista te lo va a pedir. Y si es que la revista no te lo pide y pasa sin este párrafo, alguien puede opinar y mandar una carta al editor dando a conocer que tu resultado tiene tal, tal y tal falencia. Así que antes de que eso pase es mejor que tú lo pongas en tu mismo estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué dice en esas limitaciones? El estudio presenta limitaciones. En primer lugar, no se encuestó a la totalidad de médicos colegiados en Lima y la encuesta se dio en un contexto previo a la exposición al servicio rural urbano marginal, experiencia en la que los factores del entorno pueden ejercer un papel de atracción o repulsión según lo positivo o negativo de la experiencia a vivir. O sea, te dice que primero no se encuestó a todos los médicos y segundo, como estos médicos aún no han ido al serum, puede que luego de haber ido al serum cambien sus respuestas. Por tanto, estas serían las limitaciones metodológicas del estudio. Limitaciones, no pones las limitaciones económicas, las limitaciones de personal que hayas tenido, nada. Solamente las limitaciones de la metodología, que puedan quitarle validez interna o externa al estudio. Acá tenemos el otro estudio, otra sección de limitaciones, que esta vez es un poquito más larga, ¿no? En total hay 3, 4, 5, 6, 7 limitaciones. Es mejor ponerlas todas, como les dije, antes de que otra persona se dé cuenta de esto y te pueda hacer una crítica pública. Luego de las limitaciones viene la conclusión, ¿no? La conclusión es por lo general un solo párrafo, sin embargo puede hablar de 2, 3 o 4 resultados principales. Aquí, por ejemplo, habla de 3 resultados principales. Dice, en conclusión, la proyección a trabajar en el interior del país en un plazo medio de 5 años en médicos colegiados en Lima es muy baja. Es la primera parte, es un resultado. Y los factores que la favorecen son el haber realizado el internado en un hospital de región, el dominar el idioma quechua
y tener ambos padres nacidos en regiones. Es otra conclusión que incluye los factores relacionados. Y por último dicen, mientras que los factores que la reducen son una alta expectativa salarial y el vivir con la familia nuclear o la pareja. En total tendría tres conclusiones que se expresan en un solo párrafo. Entonces, hemos visto que los primeros párrafos se dedican a enumerar los resultados principales, explicarlos, compararlos con los de otros estudios que ya hemos leído antes y formular recomendaciones. De ahí vienen uno o dos párrafos o tres párrafos sobre lo que son las limitaciones, hay que mencionar todas las limitaciones y luego de eso viene la conclusión principal. Ahora bien, hay que evitar ciertos problemas. Primero, tienen que recordar que no deben copiar literalmente nada, ¿no? No deben incurrir en lo que es plagio. Mucha gente que no tiene aún experiencia en redacción cree que la discusión es otro marco teórico y comienza a copiar y pegar de diferentes fuentes sin siquiera citarlas. Hay que recordar que los editores de las revistas tienen programas para buscar si es que has copiado y has pegado alguna parte de tu estudio. Así que es mejor no arriesgarse y no hacerlo. Redactar con tus propias palabras. Con esto terminamos lo que es la redacción de la discusión. Espero que les haya servido. Claro, 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 claro. Los resultados principales. Gracias, colega. Interesante. Interesante su tema. A ver. Estamos presentando ahí varios ejemplos de cómo de cómo hacer la discusión, ¿no? Aun cuando son de diferentes especialidades, sin embargo todas hablan lo mismo. En el fondo todos piden que se haga bien, que se discuta, que la estructura de dicho que se base en algo, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el último, este sí es el último. Buenas noches con todos. Bueno, a medida que vayan presentándose los compañeros o los estudiantes, maestrandos, se irán incorporando, vamos a ir conversando y quizás precisando unos detalles sobre lo que es la sección de discusión de resultados. La sección de discusión de resultados, que es el capítulo casi final de una tesis, y que a diferencia de un artículo científico, presenta además conclusiones y recomendaciones como parte de la tesis. Digo a diferencia del artículo científico porque en el artículo científico la estructura de dicho documento o formato de presentación culmina con discusión. No existe un capítulo de conclusiones y no existe un capítulo de recomendaciones. Entonces culmina con discusión, a diferencia de una tesis que además de la discusión tiene un capítulo de conclusiones y un capítulo de recomendaciones. Por lo tanto, debemos diferenciar ese primer aspecto dentro de lo que son elementos de un informe de tesis o de un artículo científico. Muy bien, entonces vamos a precisar qué es una discusión, ¿no?, de resultados y qué cosa tenemos dentro de lo que son la parte de conclusiones y recomendaciones. Muy bien. Para empezar, hablemos un poco de la discusión de resultados. Debo decir que cuando uno realiza la recolección de datos, ¿no?, y presenta sus resultados a través de tablas o gráficos para una o más variables, estos resultados se van a ser producto de un análisis y un procesamiento de información previo. En clase presencial tuvimos la oportunidad de ver cómo se llevaba a cabo dicho procesamiento e incluso cómo se deberían presentar los títulos de tablas y los títulos de gráficos, ¿no?
la fase inmediatamente después de lo que es los resultados tiene que ver con la discusión. Y cuando escuchamos la palabra discusión, usualmente la vinculamos con disputa, con conflicto, ¿no? Con Bronca. intercambio de posturas opuestas. Bueno, debemos decir que la palabra discusión es un término que se ha como que castellanizado, ¿no? O sea, del inglés al español, ¿no? Y lo que realmente debería decir este capítulo, si queremos entenderlo mejor, es, deberíamos nombrarlo como comentarios, los comentarios de la tesis, y no tanto la discusión, ¿no? Porque se presta a lo que interpretamos en lenguaje castellano como una disputa, un intercambio de posturas opuestas, podría ser una riña quizás por ahí. No es así en temas investigativos. Cuando hablamos de discusión nos referimos a esa fase en la cual los resultados a los cuales hemos llegado o hemos aterrizado, ¿no? A los cuales hemos aterrizado o hemos llegado, tienen que ser examinados e interpretados. Ahora, esta examinación e interpretación de los resultados, ¿no? Esta examinación de los resultados tiene que ver siempre, y es la característica per se de lo que es una discusión, tiene que ver siempre o tiene que estar siempre vinculado con el marco o las bases teóricas o el llamado marco conceptual. Marco de referencia teórica, ¿no? Entonces, lo que estamos sospechando en un primer instante es que en la discusión lo que usted va a tener que llevar a cabo es un proceso de construcción, de, llamémoslo quizás, debate, ¿no? De comprensión de los resultados que usted ha hallado, pero esta comprensión, este entendimiento, esta interpretación, ¿no?, a la cual vamos a llamar discusión, va a estar enlazado con un marco teórico referente al tema que usted ha abordado en su tesis. Entonces, lo primero que podemos decir con esta viñeta es que la discusión busca, ¿no?, entender los resultados, los datos, producto del trabajo de campo, desde un enfoque teórico, ¿no? Desde un enfoque teórico. Entonces, si ese enfoque teórico tiene ciertas limitaciones o ciertos problemas en su construcción, lastimosamente, pues, esta discusión que se va a iniciar y se va a llevar a cabo, es posible que tenga ciertas limitantes o ciertas deficiencias. Entonces, vuelvo al tema de discusión y digo que cuando hablamos de esta fase, hablamos de un proceso de interpretación teórica. La discusión como capítulo de tesis busca explicar los resultados, como también ya lo dije, explicar los resultados, y los compara con el conocimiento previo al tema. Esta lámina, ojo, es orientadora, ¿no? Porque mira, nos dice, explica los resultados y los compara con el conocimiento previo al tema. Cuando estoy mencionando este segundo elemento, los compara, los contrasta con el conocimiento previo del tema, estoy haciendo referencia a los antecedentes. ¿Ok? Estoy haciendo referencia a los antecedentes. Antecedentes que usted había definido, había delimitado y había presentado en los
elementos teóricos iniciales. Después de una búsqueda teórica, usted presentó en su tesis 2, 3 o más antecedentes vinculados con el tema y que ahora, en la fase de discusión, le permite a usted debatir con los hallazgos que usted vaya a reportar, debatir, interpretar, comparar. Entonces, los antecedentes de estudio, si bien es cierto que son datos, son parte de resultados que se han dado en otras realidades, pero vinculados a su trabajo de investigación, es eso, y fue el primer objetivo de su búsqueda. El primer objetivo planteado fue justamente encontrar el estado actual de la investigación sobre el tema. Pero es ahora, en una segunda oportunidad, cuando estos resultados previos, estos estudios previos, se van a utilizar para ser contrastados con lo que hemos hallado nosotros. Entonces, estarán ya ustedes tomando en cuenta que cuando un estudio de investigación no reporta antecedentes de estudio, cuando los debiera haber, ¿no? No los reporta, va a tener otra vez limitaciones para elaborar la discusión. Limitaciones para elaborar la discusión. Entonces, el marco teórico, las bases teóricas y los antecedentes cumplen en esta etapa de la investigación un rol muy importante. Exactamente, eso es lo que se ha venido comentando y acá el colega lo reitera, ¿no? Bueno, por la hora ya avanzada lo dejamos ahí. El video completo está ya en el WhatsApp para que ustedes lo sigan repasando ahí. Y no sé si tiene algún comentario, por favor. Algún comentario sobre estos puntos que hemos tratado. ¿Qué me dice ahí Gonzalito Vargas, Carlito Coyo, Fran Picalaico, Jordi González, Jorge Luis Feria, Azañero, James Alexander Guamaní Acostupa? ¿Qué nos dice? Adelante, escuchamos algún comentario. Con todo gusto para absolver. En el WhatsApp estoy viendo ahí nada. No dicen nada. En el WhatsApp no dicen nada. Sí, presente, Adelante. Fran Luis. Hola, adelante, Fran. Fran Luis Picalaico, profe, presente. No te preocupes, entonces parece que te has despertado. Profe, estoy en el trabajo ahorita y no se escucha muy bien. Trabajo esta hora, ¿qué eres policía? Se ha quedado dormido, bro. Claro, pues se nota que te has dormido ahí y recién te asusta. Y viene que trabajo. Bueno, en todo caso, cualquier duda, por favor, si no hubiera en este momento... No le agarroche, profe. Gracias. No, le decía que cualquier duda que hubiere, en cualquier momento me pueden comunicar por ahí por el WhatsApp. Tenemos el grupo WhatsApp, o también individualmente me pueden enviar. Lo que hemos visto ahora es el tratamiento teórico de este tema de la discusión, ¿no? En los días que vienen iremos viendo la parte práctica de cómo hacer realmente este tema de la discusión. Mientras de repente se animan a hacer alguna pregunta, Pimentel lo veo que no estaba y apareció como arte de magia. Mientras tanto vamos pasando la lista, ¿ya? Pasamos a la lista. Pero señalen, por favor, si hubiera alguna pregunta. Asistencia, vamos con la asistencia. Estamos primero con el grupo de sistemas, a ver, la gente linda de sistemas. Por acá le creamos estamos entrando aquí a la semana 14, sí, esta es la semana 14. Semana 14. Por acá se olvidó el profe de poner el tema, pero estamos ahí en la semana 14.
pero vamos. Y entonces, a ver, llamamos a Arroyo. Nada. Estamos con Ascue. Ascue. Nada. Feria. 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 González. Presente, bro. Muy mal, gracias, gracias. Guamaní. Presente, Profe, profesor. disculpe, presente, me escuchó de antes estaba hablando. ¿Quién? Hable. Feria. Ya, gracias, Feria. Sí, está bien. Por eso que te llamé como 4 veces. Adelante. Guamaní, profe, presente. Guamaní, claro, gracias. Sí, está bien, gracias. Guamaní, gracias. Picalaico. 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 Se volvió a dormir, profe. Yo creo que sí. Se ha vuelto a dormir. Este pata prende solamente para hacer la finta nada más y desaparece. Vargas. No está. Vargas tampoco. Bien, entonces lo dejamos ahí y nos vamos a los contables. De los contables parece que solamente está Pimentel nada más. ¿Eh? Esta gente contable se está relajando bastante. Vamos a ver con la gente contable. Por acá, estamos aquí, semana 14. Semana 14. Acá agregamos. No sé por qué en esta parte aparece el tema y en el otro no, qué raro. Vamos a ver, a la trista, Amachi Solís, Coyo, Carlos, Coyo. Presente, profe. Buenas noches. Gracias, muy amable, bien. Díaz Amata, Julio. Díaz, nada. Escalante, Huancahuire, Martínez, Pimentel. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Tito. Coyo no estaba por ahí. Yo le he visto a Coyo. Coyo, ¿me escuchas? Hola. Coyo. Presente, profe Juan Carlos. Allá, Yo correcto. le- Estás cenando, ¿eh? Qué bien, hoy te adelantaste. ¿Eh? Qué bien, te felicito. Bien. Ya, gracias. Bien, entonces ya agotado el tema lo hemos visto ahí de varias ópticas, con varios puntos de vista. Al final, la conclusión es que debemos hacer sí o sí la discusión, y para lo cual debemos tener en cuenta los objetivos, las hipótesis, los resultados, y luego, digamos, el análisis crítico. Y con eso, punto. Se acabó la discusión. Bien, les agradezco por la clase. Ya nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes. Gracias. Buen día.